Para mayores de 15 años. Dirección General de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial. Bienvenidas y bienvenidos a Gente de Opiniones. Es un gusto que nos acompañe en esta nueva semana de noviembre. Hoy estamos a 9, ya es inicio de la segunda semana del 11º mes del 2015, ya muy próximos a terminar este año, que ha sido un año lleno de mucha actividad, de mucha información y sobre todo aquí en Gente ve viendo lo que usted no ve en otros canales. Como el caso de hoy, que tenemos a la abogada querellante en el caso de Francisco Flores, Berta de León, a quien le damos la más cordial bienvenida. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, usted sabe que la pasada semana en las instalaciones del Centro Integral de Justicia Penal Isidro Menéndez fue el escenario de la audiencia preliminar para el caso del expresidente Francisco Flores acusado de corrupción. Estamos hablando el nombre completo, Francisco Guillermo Flores Pérez. Casi siempre solamente un nombre y un apellido se conoce. Así que en esta hora vamos a estar hablando sobre este proceso judicial de este caso donde primera vez en la historia de El Salvador un exmandatario de la República está procesado. El juez Miguel Ángel García, la semana anterior, ya dijo que va a dar el dictamen de este caso hasta el próximo 3 de diciembre, el próximo mes, fecha que además coincide con la entrada en funciones del nuevo fiscal general de la República. Queremos saber en ese sentido cuál es su opinión sobre el desarrollo de 2 días de audiencia, 2 largos días. Sí. Pues mire, para nosotros como querellantes, sin novedad, por así decirlo, porque en primer lugar, porque tal como lo esperábamos, la representación fiscal llegó prácticamente con el requerimiento, con el mismo contenido del requerimiento, ¿verdad? Cuando todos sabemos que la audiencia preliminar, por realizarse al terminar la instrucción, se supone que la Fiscalía cuenta con otros elementos probatorios distintos a los presentados en el requerimiento y que indican que realmente ha desarrollado un proceso de investigación serio y consciente, ¿verdad?, para esclarecer los hechos. La Fiscalía no presentó nada nuevo, de hecho, en la parte de ofrecimiento probatorio, al hablar de peritajes, ofrece los mismos peritajes de la querella. Un claro ejemplo de que saben que realmente para probar los delitos que se le están sindicando a Francisco Flores tenían que haber realizado esos peritajes, pero como no los realizaron, ofrecen los solicitados por la parte querellante. Recordemos a la audiencia cuáles son estos peritajes que son los que han sido presentados. Bueno, en primer lugar decir, al expresidente se le acusa por el delito de peculado y enriquecimiento ilícito, ¿verdad? La Fiscalía tuvo forzosamente que haber practicado para el delito de enriquecimiento ilícito, haber practicado un peritaje financiero. ¿Con qué objeto? Con el objeto de determinar si realmente hubo o no acrecentamiento patrimonial injustificado. Entonces, si no se realiza ese peritaje, no hay forma de probar el delito de enriquecimiento. Entonces, nosotros como querellantes, que actuamos en esa calidad desde el mes de julio del 2014, propusimos que se realizaran esas diligencias, ¿verdad? Propusimos que se realizara el peritaje bancario también con la finalidad de saber si había o no delito de lavado de dinero, que es un delito distinto al que se le estaban sindicando al inicio. La Fiscalía, como le digo, fue la gran ausente al momento de solicitar esos peritajes, lo mismo al momento de entrevistar testigos que tenían información relacionada al caso, ¿verdad? Y fue a partir del esfuerzo de la querella que se realizaron todas esas diligencias de investigación. Por ese lado, como le digo, nada nuevo. Los fiscales llegaron prácticamente a repetir la plana del requerimiento
Lo que sí no nos esperábamos realmente es que fueran a solicitar, uniéndose a la defensa, que nos excluyeran del proceso, ¿verdad? Que el juez considere excluirnos a los querellantes o acusadores particulares del proceso. Eso sí realmente a mí me parece ya, digamos, raya en el cinismo, pues, que la Fiscalía haya llegado a ese grado de... Más adelante vamos a estar viendo algunas declaraciones del procurador para la defensa de los derechos humanos, David Morales, pero antes quisiéramos su opinión sobre precisamente este juez, el juez Miguel García, en cuanto a su independencia, al respeto a la Constitución, a las leyes de la República. ¿Cómo calificaría usted la actuación que está teniendo este juez en este momento? Mire, respecto del proceso, nosotros lo hemos visto bastante independiente, bastante imparcial, no se ha dejado amedrentar por la figura del señor Luis Martínez, que no solo cuando se habla del tema del ROS o del tema del informe de inteligencia financiera, no solo nos ha amenazado a nosotros como querellantes, sino que también le envió una carta al juez donde le estaba con tono amenazante, ¿verdad? Entonces, el juez no, en ningún momento siento yo que se ha amedrentado o que ha declinado en su intención por llevar el proceso como tiene que ser, ¿verdad? Apegado a la ley, a la Constitución, nos ha garantizado a nosotros nuestros derechos como querellantes, ha autorizado las diligencias que nosotros le pedimos. Creo que en general ha sido bastante diligente y bastante apegado a la Constitución y a la ley. Se puede decir que ha actuado de manera idónea como juez, llevando un caso que es un caso complejo, de una gran relevancia para el país, ¿verdad? Sí, y lamentablemente está sentando un precedente positivo o negativo, ¿verdad? Es un caso concreto de corrupción y creo que el juez séptimo de instrucción ha estado a la altura de las circunstancias, contrario al desempeño que venía teniendo el juez primero de instrucción, ¿verdad? Usted ya decía, bueno, en la segunda jornada de la audiencia fue precisamente el que primero habló fue la parte de la Fiscalía General de la República, y ellos justamente lo que decían es confrontando con los abogados querellantes, diciendo que no iban a aceptar cualquier otro tipo de delito. En ese sentido, ¿cómo calificaría usted esta actuación de la Fiscalía, del fiscal general en el caso de corrupción? ¿Cuál ha sido en este sentido el aporte del fiscal? ¿Será que posiblemente hablando a favor del imputado? Mire, nosotros desde que iniciamos como querellantes en el proceso, en diferentes espacios vinimos denunciando. En primer lugar, nosotros decíamos la pasividad de los fiscales, ¿verdad? Porque en todas las diligencias que le citaban, pues en los peritajes, por ejemplo, cuando usted como parte acusadora tiene que proponer puntos de pericia, ¿verdad? Cuando se le concedía la palabra para que propusiera puntos de pericia, la respuesta era del auxiliar fiscal que él no tenía ninguna pregunta, ninguna curiosidad de saber realmente cómo se habían dado las cosas. Entonces, dejar pasar. Realmente la Fiscalía, creo yo que el fin de procesar a Francisco Flores era, si no hubiese estado la querella constituida, creo yo que este proceso no hubiera llegado a donde ha llegado, ¿verdad? O hubiera llegado a preliminar a obtener deliberadamente un sobreseimiento definitivo, pues por falta de pruebas, que después se hace la lectura que porque era inocente y no precisamente, ¿verdad? Porque las omisiones de la Fiscalía tienen un impacto directo sobre el resultado del proceso, pues. Ustedes han hablado claramente de omisión en el proceso de parte del fiscal general. Nosotros hemos hablado claramente de responsabilidad penal, o sea, nosotros hemos hablado de comisión de delitos. Para nosotros los querellantes,
está clarísimo que el fiscal ha cometido delito. Ha cometido el delito de omisión en la investigación, que está establecido en el artículo 311 del Código Penal, y el delito de incumplimiento de deberes, previsto en el 321. Entonces, pero como sabemos, el procedimiento para imputación de delitos a un funcionario de tan alto nivel, digamos, tiene un procedimiento distinto al procedimiento que seguiría contra cualquier persona. Entonces, por eso es que nosotros le pedimos al juez que certifique el proceso a la Asamblea Legislativa, para que la Asamblea Legislativa revise si ha habido o no los delitos que nosotros le estamos indicando, ¿verdad? Y en caso que haya habido, pues tiene que seguirse el proceso de antejuicio y todo el trámite, ¿verdad? Que nosotros esperaríamos que no fuera una cuestión política, sino que una cuestión técnica que realmente nos garantice a los ciudadanos que el funcionario que no funciona, ¿verdad? Valga la redundancia, que no continúe en el cargo, pues que sea destituido. Eso es lo que nosotros como querellantes, a eso aspiramos, ¿verdad? A ver realmente que sí funciona la institucionalidad. Justo lo que yo adelantaba un poco al inicio es que también el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, el licenciado David Morales, hablaba justo cuestionando la actuación del fiscal en este caso. Quisiéramos que usted viera a continuación las declaraciones. Que he encontrado irregularidades en el proceso, sobre todo en torno a las actuaciones del señor fiscal general y de los representantes de la Fiscalía General en el caso. Yo dicté ya un informe de nuestra verificación en el cual establecíamos institucionalmente como Autoridad de Derechos Humanos que las investigaciones fiscales fueron deficientes, que existían elementos suficientes e importantes para procesar al expresidente por el delito de lavado de dinero, que la Fiscalía deliberadamente omitió realizar investigaciones serias. Bueno, su opinión al respecto. Él está hablando precisamente lo que ustedes como abogados querellantes, abogada querellante, han solicitado, que se incluya el delito de lavado de dinero. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no se está queriendo incluir este delito? Pues mire, el delito de lavado de dinero ya estamos hablando de otro nivel, ¿verdad? No solo en términos de pena respecto del delito de peculado, sino que en términos de que incluso la ley ya no permite que se le den medidas sustitutivas a la detención provisional. Por ejemplo, si el juez de instrucción el 3 de diciembre aceptara, digamos, o admitiera la solicitud de la querella de incluir el delito de lavado de dinero en concurso medial con el delito de peculado, pues tendría también que decretar la detención provisional, ¿verdad? Ya no seguiría en arresto domiciliar como está ahorita. Eso sería, por ejemplo, uno de los efectos directos de esa modificación. O sea que lo del el delito de peculado en este momento no es suficiente para un arresto que no sea domiciliar. Para nosotros sí, porque el peligro de fuga está latente. Si él estuvo prófugo de la justicia 4 meses, ¿qué le asegura al juez que no lo va a volver a hacer? Entonces, por menos que eso, y la mayoría de la gente que enfrenta delitos incluso de menor trascendencia que el de Francisco Flores, la mayoría son procesados en detención, pues. Entonces, para nosotros, sin incluirle el delito de lavado de dinero, tendría que haber estado privado de libertad, pero no ha sido así, pues. Y el de lavado de dinero, digamos, usted habla de que sería otro nivel, es decir, un nivel que ya no permitiría únicamente un arresto domiciliar. Sí, por el contrario, bueno, en otro, viéndolo desde otra perspectiva también, el delito de lavado de dinero implica que participaron otras personas, ¿verdad? Otras personas, tanto físicas como personas jurídicas. Bancos que participaron en el proceso de transferencias, de depósito,
Entonces, que deberían responder penalmente. ¿A qué personas jurídicas me refiero? Por ejemplo, me refiero al Centro de Estudios Políticos, doctor José Antonio Rodríguez Port, ¿verdad? Que fue la persona jurídica que, a nombre de la cual se abre la cuenta en Costa Rica, se depositan los 10 millones de dólares y se trasladan esos 10 millones de dólares más los intereses a la cuenta del Partido Arena. Eso está establecido en el proceso, no es algo que yo creo que pasó, que yo especulo. Eso está establecido con prueba. Entonces, ahí tiene usted una cadena de eventos y de personas jurídicas y de personas naturales que se ha omitido investigar, ¿verdad? Y que tienen que responder por ese delito. El primer día de la audiencia, el abogado defensor de Francisco Flores hablaba de que no hay pruebas, de que no existen los cheques, de que no hay manera de comprobar el delito. Esto sabiendo que hay un reporte de operaciones, el famoso ROS, ¿cómo puede decir un abogado defensor que no existe prueba de que existieron los cheques cuando además ya él reconoció que eran 15 millones, ¿verdad? Fíjese que, bueno, él algo tiene que decir, ¿verdad? Es el defensor. Claro. Realmente los cheques originales sí no se tienen en el proceso, porque tampoco me gusta hablar mentira. Los cheques originales no se tienen, pero sí se tiene una certificación que tiene el mismo valor probatorio que un cheque original, pues. Se tiene una certificación obtenida a través del mecanismo de asistencia penal internacional en la República de Costa Rica. Cuando en Costa Rica los fiscales de la unidad de legitimación de capitales lograron que se levantara el secreto bancario. Y el Banco Cuscatlán de Costa Rica, por orden judicial, ¿verdad?, entregó el expediente donde se abrió la cuenta a nombre del Centro de Estudios Políticos, y ahí es donde se encuentran los 4 cheques. Y también se encuentra todo el movimiento que reportó la cuenta, y también se encuentra acreditado a nombre de quiénes eran las personas naturales detrás de esa cuenta. Ahí es donde tiene usted al señor Gerardo Balzaretti, y tiene incluso relacionado al expresidente Saca, que tenía firma autorizada en esa cuenta. Entonces, eso está en el proceso. ¿Por qué la Fiscalía se quedó corta? Esas razones las debería contestar el fiscal general, ¿verdad? Pero nosotros decimos lo que hemos observado, y como abogados, eso tiene que tener una consecuencia, pues, o en el mundo ideal debería de tenerla, ¿verdad? En diversas intervenciones, tanto del fiscal general como del fiscal Julio Zamora, se percibe que más estaba como juzgando la actuación de la parte querellante, de ustedes como abogados y abogada querellante, que la propia actuación del expresidente Flores, como que ustedes fueran el centro de la discusión, del debate, de lo que se estaba teniendo. ¿Por qué considera que esta actitud así tan fuerte en contra de la querella de ustedes? Mire, realmente es penoso, ¿verdad? Ese incidente que él irrumpiera en una audiencia de esa forma como lo hizo, ¿verdad? Demuestra como bastante prepotencia a mi juicio, y la lectura que yo le doy es que pretendía intimidarnos, pues, hacer que declinemos en nuestra posición de denuncia. Entonces, porque no llegó a intervenir en la audiencia, ni siquiera estaba vestido formalmente para hacerlo, sino que llegó, y cuando los medios le preguntan, dice que llega porque estábamos hablando de él, ¿verdad? Entonces que él quiso llegar, no llegó a ver cómo estaban desempeñándose sus fiscales, ni cómo se estaba llevando el proceso, sino que personaliza la situación, pues, y se permite hacer esas conductas tan, a mi juicio, penosas, pues. Quisiéramos que en el próximo bloque usted nos explicara
¿cuál ha sido el proceso que ha llevado la querella en este caso de Francisco Flores? ¿Cuáles han sido, digamos, como los principales hallazgos? Porque la audiencia está muy pendiente de conocer lo que en esas 2 largas horas de día, que pese a que fue transmitido, es muy difícil entender toda esta parte judicial, toda esta parte de cómo están actuando y todo lo que se habla. Hasta pareciera que es algo que se transmite de esa manera para que la audiencia, el público, digamos, en general, que no sabemos de leyes, que no sabemos de proceso, usted no nos explique. Nos vamos a ir a nuestra primera pausa y al volver quisiéramos que nos hiciera este recuento. Ya regresamos, usted está en sintonía de Gente de Opiniones. Se lee para pensar. Se lee para hacer conciencia. Un paso firme en el periodismo social. Solidario. Comprometido. Humanista. Diario Colatino. Más de un siglo de credibilidad. Iniciamos la tercera temporada de Rutas y Sabores. Estoy caminando en las calles de Ocicala, disfrutando de la amabilidad y la hospitalidad de su gente. Vamos a preparar una enchilada de desayuno. Bueno, la mejor manera de conocer a fondo un menú es entrando a la cocina. Nuevas rutas, nuevos sabores. Ah, no, hombre, eso se ve buenísimo. Rutas y Sabores. Sábado 14 de noviembre a las 7 de la noche. Por Gente B. Una historia real. De valentía, coraje, tolerancia. De amor y sexo sin tabú. Te amo, Julián. Las Aparicio. De lunes a viernes a las 9 de la noche. Exclusiva de Gente B. Gente B presenta Epílogo, un espacio de análisis crítico sobre literatura actual, abordando temas políticos, económicos y sociales. Un libro que, a diferencia de los que mencioné al principio, tiene como virtud que es una obra real, que se basa en hechos reales. No te pierdas Epílogo, una mirada alternativa al mundo de las letras. Todos los sábados a las 6 de la tarde, solo por Gente B. Conversamos con la abogada querellante en el caso del expresidente Francisco Flores Pérez. Ella es Berta de León, una de las personas del equipo que están llevando a cabo este seguimiento, esta querella en el caso de trascendencia nacional. Es la primera vez que en El Salvador se juzga un caso de un expresidente de la República relacionado con las donaciones que diera Taiwán en la época de los terremotos de 2001, recuérdenlo ustedes, que finalmente las personas que fueron afectadas por este terremoto hablaron de no haber recibido ninguna ayuda con un dinero que se le fue entregado al expresidente de la República. Cuéntenos, por favor, en detalle los principales hallazgos que la querella ha tenido a lo largo del proceso, si nos puede hacer una recapitulación quizás cronológica o por orden de importancia para que la audiencia recuerde esta situación. Vaya, mire, nosotros formamos parte del proceso, no estuvimos en la audiencia inicial, ¿verdad? Porque un proceso penal puede tener hasta 3 audiencias distintas, ¿verdad? La audiencia inicial, la audiencia preliminar, que es la que acabamos de presenciar, ¿verdad? Y el juicio o vista pública. Entonces nosotros no estuvimos desde la audiencia inicial, sino que nos incorporamos ya cuando el proceso había pasado al juzgado primero de instrucción.
y que iba a iniciar esa etapa de instrucción. Cuando los abogados hablamos de instrucción, es esa etapa del proceso que está o debe ser dedicada a profundizar la investigación, a obtener documentos, a entrevistar personas que puedan tener información sobre los hechos, a realizar peritajes si es necesario, ¿verdad? Para eso se supone que los fiscales tenían una línea de investigación definida, ¿verdad? Sobre todo con un caso de relevancia como este. Entonces, para empezar, nosotros cuando mostramos interés como organizaciones sociales en mostrarnos parte querellante, la primera reacción del juez primero de instrucción, el señor Levi Zitalmir, fue ponerle reserva total. No sé si, creo que hablamos con usted en una entrevista. Le decretó reserva total de forma arbitraria, de forma ilegal, pero nos restringió el acceso, ¿verdad? Entonces nosotros fuimos a la Sala de lo Constitucional, presentamos una demanda de amparo y la Sala, como medida cautelar, ordenó que se nos diera acceso al expediente. Entonces, a partir de ahí, construimos el documento de querella y el 14 de julio del año pasado fuimos admitidos en esa calidad. Ya ¿verdad? de querellantes. Ya de querellantes, en nombre y representación de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho FESPAD y de la Iniciativa Social para la Democracia, ¿verdad? Desde esa fecha nosotros empezamos a proponer diferentes diligencias de investigación. Aparte de los peritajes que le he mencionado, propusimos un valúo de los bienes inmuebles del señor procesado, ¿verdad? Todas esas diligencias son las que se tuvieron que haber realizado en esa fase de instrucción. Entonces, la Fiscalía, nosotros esperando como, bueno, ¿cuándo van a presentar? ¿Cuándo van a pedir, verdad, información? ¿Cuándo van a entrevistar los testigos propuestos por la querella? Jamás vimos. Y eso sucedió en todo el lapso, fueron más de 8 meses los que tuvimos el proceso en el juzgado primero de instrucción, en los cuales la Fiscalía no realizó nada. Y como el juez tampoco, bueno, el juez se burlaba de las peticiones de la querella, no nos tomaba, digamos, realmente como parte activa del proceso. Entonces el proceso en todo ese tiempo permaneció inactivo, por así decirlo. El tiempo corriendo y no se realizaba ninguna diligencia. Es hasta que la Corte Plena retira el proceso del conocimiento del juez Levi Zitalmir, según acuerdo de Corte Plena, porque estaba en duda su imparcialidad, ¿verdad? Ahí no tuvimos, ya era evidente que ahí no tuvimos nada que ver los querellantes. Entonces, la Corte lo retira y es la Corte la que decide que vaya a el séptimo de instrucción. A partir de eso fue en febrero de este año, a partir de eso es que la querella pudo, digamos, tener más acceso a solicitar y a ser escuchado y atendido por el juez. Y es así que se realizan estas entrevistas. Vamos a Costa Rica a entrevistar a los testigos que participaron en el proceso de apertura de la cuenta. Fueron hasta allá, ¿verdad? Fuimos a Costa Rica. También entrevistamos a testigos de empleados bancarios del Banco Cuscatlán de acá de El Salvador, aunque todos afirman que no se recuerdan de nada, ¿verdad? Pero nosotros hicimos el esfuerzo, pues. Claro. Esas son, digamos, las diferentes diligencias en las que tuvimos intervención y que obviamente han permitido esclarecer un poco el panorama y que la Fiscalía ha sido, como le digo, la gran ausente, pues. Por lo menos dejar el caso en... Bueno, hay personas que recibieron, hay personas que dicen que sí vieron los cheques, que sí se aperturó una cuenta, porque eso no fue muy informado en el país. De hecho, nos extraña que este caso de tanta trascendencia no haya tenido primeras planas como otros que conocemos, ¿verdad? Sí. Entonces, por eso el interés de este canal, de que usted, como parte de las y los abogados querellantes, explique a la ciudadanía lo que está ocurriendo. Queremos presentarle a continuación, en Gen TV se hizo una entrevista también a representantes de diferentes partidos con relación a estos fondos provenientes de Taiwán, que se dice fueron destinados también a la
campaña del expresidente Elías Antonio Saca, dato que contradice las declaraciones que ya ha dado en su momento Francisco Flores. Hay una serie de contradicciones en esto y por eso quisimos entrevistar a diferentes funcionarios con cargos políticos para conocer lo que dicen. Adelante. Las voces a favor y en contra del exgobernante arenero salieron nuevamente a flote. Uno de los primeros en defender al político de derecha fue el presidente de Arena, Jorge Velado, quien no solo dijo confiar en que saldrá libre, sino que confirmó que el dinero fue a parar a las cuentas de su partido, en un intento de deslegitimar el informe de Taiwán, que indicó que el dinero venía destinado para los damnificados de los terremotos de 2001. Los salvadoreños somos inocentes hasta que se cumpla, hasta que se compruebe lo contrario. Así que él sigue haciendo. Que supuestamente la había recibido. Está bien claro, ese dinero no venía para proyectos. ¿A dónde están los convenios entre los dos países, el país donante y el país receptor? Nunca lo hemos visto. Hemos oído decir de que ese era un dinero que venía para eso, pero nadie lo conoce, pues, y si ese dinero llegó a Arena, como se ha comprobado, ese dinero llegó para la campaña de un candidato presidencial que se llama Elías Antonio Saca. Esta postura no es compartida por los testigos de las confesiones extrajudiciales de Flores Pérez, quienes consideran que sí hay delito que perseguir. Yo estoy convencido de que él es responsable de varios delitos, porque lo dijo y lo confesó extrajudicialmente ante mi presencia. Cuando yo me presenté a la Fiscalía a declarar, yo dije, vengo a ratificar la confesión extrajudicial del expresidente Flores, y él tiene que responder. Me parece a mí que si la justicia de verdad en el país impera, él debe de pasar a la siguiente etapa, que es al Tribunal de Sentencia, a donde se va a seguir procesando y posteriormente buscar una condena. Otros funcionarios que se pronunciaron al respecto fueron el ministro de Justicia y Seguridad y el procurador para la Defensa de los Derechos Humanos. Este último ha cuestionado fuertemente la actuación fiscal, la cual calificó de negligente. Como Procuraduría nosotros concluimos nuestra verificación del caso y establecimos muy claramente que existían elementos categóricos para procesar al expresidente por el delito de lavado de dinero. Sin embargo, la Fiscalía omitió realizar investigaciones serias en ese sentido. Esto es lamentable. Esto hace incurrir al señor fiscal general en responsabilidad por violación al debido proceso. Ese primer caso donde una persona, un expresidente, llega a una comisión especial y él, pues, en buenas cuentas, a la hora de explicar qué es lo que ha pasado, acepta que se cometieron en buenas cuentas varios ilícitos. Entonces eso, claro que sí, entonces eso tiene que ser valorado por los tribunales y lo que nosotros esperamos que tomen una muy buena decisión. El caso Flores Pérez pone a prueba la capacidad del sistema judicial salvadoreño para procesar casos de corrupción de cuello blanco, sobre todo porque tanto el imputado como el partido político al que representa reconocen abiertamente que los 10 billones de dólares sí ingresaron a las cuentas del tricolor y que fueron usados para financiar la campaña presidencial de 2004, lo que deja en evidencia no solo el abuso de poder que existía, sino que deja entrever que el partido opositor es quien recibió injerencia extranjera para incidir en un proceso democrático interno, con una posible vulneración a la soberanía nacional por unos billones de dólares, algo que prohíbe nuestra Constitución de la República. Resultan reveladoras las declaraciones que hemos podido ver, escuchar de el presidente del COENA, Jorge Velado, cuando él habla de que cuáles estaban los proyectos de ayuda a los damnificados, cuando Francisco Flores con los diputados de la comisión especial, él hablaba de que le vinieron saquitos para ayudar a los damnificados. ¿Cómo ven ustedes este desarrollo de las investigaciones? ¿Creen que es importante, que fue importante la cantidad de declaraciones y de documentos que la Comisión de la Asamblea Legislativa pudo recabar? Mire, lo que ocurre es que son dos investigaciones diferentes. La investigación de la Comisión Especial es de una naturaleza y la
El proceso penal como tal es una cuestión diferente y no es vinculante. No es tan... la mayoría de la gente dice si él ya confesó, por qué están procesándolo. En términos jurídicos, digamos, lo que el expresidente dijo en la Asamblea Legislativa no constituye una confesión extrajudicial, porque para que sea considerada así tiene que cumplir ciertos requisitos establecidos en el Código Procesal Penal. Sin embargo, las diligencias de investigación que la comisión realizó y las recomendaciones de los 2 informes que dieron tuvieron que haber sido tomados en cuenta por la Fiscalía para tener una línea de investigación, o al menos saber a qué tirarle y no estar como estuvo en todo el proceso con las de brazos cruzados, ¿verdad? Pese a que tenía recomendaciones claras por parte de la comisión, no procedió a entrevistar testigos, no consideró indagar a ver si habían o no habían elementos para el lavado de dinero. Lo que llama mucho la atención es que los diputados no son ignorantes de esa situación de omisión por parte del fiscal. Y entiendo yo que uno de los que sale cuestionándolo aquí en estos cortos que hemos estado viendo, el señor Guillermo Gallegos, es uno de los que está apoyando al fiscal general ahorita. Entonces eso es un poco incoherente, porque él sabe de primera mano que omitió investigar, que no siguió ninguna de las líneas que la comisión especial dio acerca del caso y cómo es que va muy fuerte para la reelección, por ejemplo, pues, porque nosotros lo hemos señalado, el resultado de este proceso penal no es, digamos, no va a ser achacable a los auxiliares fiscales. Acordémonos que la fiscalía funciona de manera vertical y que los auxiliares fiscales responden directamente al fiscal general y actúan en nombre y representación del fiscal general. Entonces los auxiliares fiscales nada más cumplen órdenes, por así decirlo. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad, la omisión en la investigación? Del señor Luis Martínez. De la máxima autoridad de la máxima autoridad de la Fiscalía, que no puede decir que ignora lo que pasa en un caso de esta magnitud, pues. Tal como usted lo ha dicho, una cosa ha sido lo que la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa, digamos, investigó, obtuvo de documentos, de declaraciones, y otra cosa es el proceso, propiamente proceso judicial, y no son vinculantes. En ese sentido, dentro del proceso penal, digamos, el proceso que se está llevando a cabo, ¿existen suficientes pruebas para procesar al expresidente Flores, incluidas las del delito de lavado de dinero? ¿Por qué solamente se está tomando entonces el caso de enriquecimiento ilícito, el caso de peculado, el caso de desobediencia particulares? ¿Por qué no se quiere tomar este otro delito del que ustedes hablan? Mire, como yo le decía, para nosotros está claro, por varias razones. En primer lugar, porque el delito es más grave, el delito de lavado de dinero, y no permite ninguna salida alterna, ni permite ninguna sustitución. Por ejemplo, que vaya a realizar trabajo de utilidad pública, como está haciendo el señor Massa, por ejemplo, y están haciendo otras personas que fueron procesadas y condenadas por delitos de corrupción. Bueno, en el caso Selenel entiendo que hasta el mismo fiscal general pidió que se cambiara el tipo penal a uno culposo, para que pudieran aplicar a los beneficios penales y no ir a una cárcel. Entonces, nosotros como querellantes no es que tengamos un odio desmedido contra el expresidente, que tengamos un interés. Realmente lo que nosotros señalamos es la omisión en la investigación del fiscal. O sea, ¿por qué no por qué no cumplir con su mandato constitucional e investigar? Ya finalizada la investigación, podía ser que se estableciera que no había delito, por ejemplo, que no es el caso que estamos viendo, ¿verdad? Mire, a mí me llama la atención, por ejemplo, lo que dice el señor Velado, ¿verdad? Que dice que no había ningún convenio, que sí, justamente eso es lo reprochable, que él recibió 15 millones de dólares en su calidad de presidente de la República, no lo reportó al Ministerio de Relaciones Exteriores, no lo ingresó a ninguna cuenta del Estado, sino que por el contrario
lo colocó o permitió que otros lo colocaran en una cuenta a nombre de una persona jurídica privada. ¿Qué significa eso? Eso significa que ha desviado fondos públicos a una cuenta privada, eso está claro. Sobre todo porque también hay un informe de Taiwán donde dice para qué dio ese dinero. Y no está ese rubro de campaña política, ¿verdad? A menos que haya sido una negociación que realizaron a oscuras pero igual debería ser esclarecido, pues. Él habló siempre de que todas estas pláticas con el embajador eran a puerta cerrada y solamente él con el entonces embajador, ¿verdad? O sea que... Pero si sería coherente esa versión de los hechos si, por ejemplo, los cheques hubieran sido emitidos por la Embajada de China a Taiwán a título personal, a título de Francisco Guillermo Flores Pérez, pero no a título de excelentísimo presidente de la República de El Salvador. Esa leyenda cambia totalmente el panorama e implicaba que tenía que cumplir protocolos legales, ¿verdad? Bueno, hay más preguntas y ya tenemos preguntas que nos han llegado a nuestras redes sociales de Canal Gen TV. Esto va a ser después del siguiente corte y último y nos quedamos en la recta final de la entrevista. Gracias por su sintonía. Tenemos derecho a la educación, a la salud y a la vida. El agua también es tu derecho. Cuídala, no la contamines y defiéndela. Recuerda, el agua es tu derecho, no una mercancía. Canal Gen TV apoya el derecho humano al agua. Una historia real de valentía, coraje, tolerancia, de amor y sexo sin tabú. Te amo, Jorge. Las Aparicio. De lunes a viernes a las 9 de la noche. Exclusiva de Gen TV. De lunes a viernes, las noticias llegan a su pantalla con un enfoque diferente. Cada noche, usted recibe información oportuna, veraz y profesional sobre el acontecer nacional e internacional. Gen TV Noticias, edición estelar. Lunes a viernes, 8 de la noche con Daniel Martínez. Solo por Canal Gen TV, el canal que te ve. Bueno, en nuestras redes sociales ya hay varias preguntas. Una de ellas es que si existe algún elemento fundamental que a criterio de la querella no fue anexado en el proceso. Sí, fíjese que concretamente son dos elementos fundamentales para nosotros como querellantes. En primer lugar, se debió haber incorporado el documento que originó la investigación, que es el reporte de operación sospechosa o ROS, que tiene incluso un número que pese a que niegan, casi es un mito, vean, quieren hacer que es un mito, tiene un número. Es el documento prohibido. Ajá. El documento prohibido, tiene un número, fue emitido por una entidad financiera, un banco de Miami, contra el expresidente, y sabemos como querellantes que sí existe, pero que no hemos logrado
que el fiscal general lo presente en juicio, ¿verdad? Tampoco hemos logrado que el fiscal general devuelva al proceso se llama informe de inteligencia financiera que dio esta institución internacional FinCEN, que es una institución que recopila información acerca de delitos de lavado de dinero. Nosotros hemos sido bastante persistentes desde que inició el proceso hasta la fecha de decirle al juez, ordénele al fiscal que los presente los 2 documentos, porque son prueba para el delito de lavado de dinero, ¿verdad? Pero no hemos logrado que el fiscal acceda. Primero dijo que no existía el ROS, después dijo que no podíamos mencionar ni siquiera esa palabra porque nos iba a procesar penalmente. ¿Se acuerda que hicieron un gran show y todo eso? Nos amenazó. Lo cierto es que no los ha presentado. Tampoco ha presentado la supuesta sanción que puso el gobierno de Estados Unidos y que le impide a él incorporar esa prueba. Entonces nosotros le decimos al juez, mire, el artículo 18 de la Ley contra el Lavado de Dinero y Activos establece que la confidencialidad de la información que se tiene en el banco de datos de la Unidad de Investigación Financiera no es absoluta. Hay excepciones y una de las excepciones es que el juez lo requiera en el marco de un proceso penal. Entonces pídaselos, ordénele que se los entregue, pero no el fiscal no hace. O sea que ustedes no están conformes con todos los elementos de prueba que en este momento se tienen. No estamos conformes ni estamos conformes con la actuación fiscal. Muy bien. Queremos a continuación presentarle, este día las organizaciones sociales se manifestaron sobre los casos de corrupción, especialmente el caso de Francisco Flores. Mario Zelaya, nuestro periodista de Gente V, cubrió la actividad, queremos presentársela. Y en todos los interrogatorios, quien ha llevado la dirección de la interrogatoria ha sido la parte querellante. La Fiscalía nomás ha hecho preguntas de rigor sobre generalidades, pero no ha profundizado, digamos, en lo que tiene que ver en lo sustantivo, de lo que se pretende investigar, de lo que queremos que los testigos nos digan. Ahí ha sido un déficit de parte de la representación de la Fiscalía. Que debería de ser acusado por la Fiscalía por lavado de dinero y que por supuesto no se ha hecho, a pesar de que hay suficientes evidencias. Entonces queremos expresar que esta es una razón más que evidencia la falta de idoneidad, capacidad, voluntad política del señor fiscal. Es curioso que la Fiscalía General de la República, como que si fuera la segunda voz del equipo defensor, asume prácticamente la mayoría de los cuestionamientos que la defensa hace, y lejos de hacer equipo con la querella, que es una representación de organizaciones de la sociedad civil, la representación fiscal se dedica prácticamente a atacar a la querella y a sumarse a los señalamientos de la defensa. Bueno, está clara la posición con relación a cuestionar el papel de la Fiscalía General de la República. En algún momento dado pudiera haber una corresponsabilidad en que este caso quede impune, o que en todo caso pudiera haber alguna acusación posterior del papel que ha tenido la Fiscalía General de la República. Mira, yo creo que si las organizaciones sociales, no necesariamente de izquierda, o sea, vieran esto, organizaciones sociales, sociedad civil, independientemente de la tendencia, lo vieran como un tema de corrupción y nos uniéramos en eso, creo yo que podríamos avanzar y podríamos lograr, ¿por qué no decirlo?, el enjuiciamiento del fiscal por la omisión en la investigación. Entonces, sobre todo porque la Fiscalía está cuestionada, no solamente en este caso, ¿verdad? Entonces, creo yo que sí se podría ser que responda, o sea, los funcionarios públicos están sujetos a responsabilidad penal,
o administrativa, ¿verdad? En este caso nosotros claramente señalamos al señor fiscal por haber cometido los delitos de omisión en la investigación y de incumplimiento de deberes. Ese es un señalamiento directo que hace la querella, ¿verdad? Con base y fundamento en lo que hemos podido constatar en el proceso. Ahora bien, eso no depende, como le decía, del mismo juez que conoce el proceso, eso depende de la asamblea y de que realmente deje a un lado el tema político y vea, digamos, que no es un funcionario idóneo, no es un funcionario que garantice la imparcialidad a la que tenemos derecho los ciudadanos, pues al momento de ser juzgados o de que se investigue un delito, ¿verdad? En todo caso, tendrían que revisar muy bien la elección para el próximo 3 de diciembre, que se supone ya debería entrar en funciones, ¿verdad? ¿Qué es lo que ustedes están diciendo? Que no. Sí, nosotros, bueno, si ya no procede la destitución o pero por lo menos que se fijen y que tomen en cuenta para la decisión que viene, ¿verdad? Y que escojan otro de los candidatos, que entiendo yo hay fuertes candidatos que garantizan las características y los requisitos para ser fiscal general, ¿verdad? En todo caso, desde el año 2009 que el expresidente Mauricio Funes entra a gobernar este país, se suman 152 casos de corrupción presentados a las autoridades judiciales y al parecer, bueno, este es uno de los más trascendentes. ¿Cuál debería ser el papel de este sistema judicial en contra de la lucha contra la corrupción? Yo creo que el papel del fiscal debería de ser independiente, imparcial, independiente no solo de gente que ejerce poder político, digamos, sino de gente que ejerce poder económico o cualquier otro tipo de poder, ¿verdad? Para mí el fiscal debería estar en capacidad de procesar penalmente a cualquier funcionario que haya cometido delitos, independientemente de un partido o de otro. Venga de donde venga. Sí, como es el lema que tienen realmente, pero para eso tiene que ser realmente alguien valiente y alguien conocedor de derecho penal, procesal penal, respetuoso de la Constitución, ¿verdad? ¿Cuáles son las expectativas de Berta de León para el próximo 3 de diciembre que el juez Miguel García dictaminará ese día? Pues las expectativas son pasar a juicio, ¿verdad? Las expectativas son que nos admitan toda la prueba que hemos propuesto como querellantes. La expectativa quizás principal es que nos permita continuar en el debate, como yo le solicité en la audiencia, ¿verdad? Que nos garantice nuestro derecho a la protección jurisdiccional como representantes de la sociedad, ¿verdad? Como ciudadanos interesados en combatir la corrupción. Pasar a la siguiente etapa y tener la oportunidad de interrogar a los testigos, tener la oportunidad de interrogar a gente que parece intocable, ¿verdad? Aquí, a ver qué pasa realmente. Tenemos bastantes expectativas a ver si las instituciones están a la altura de las circunstancias. Bueno, ¿se pasaría a un próximo capítulo después del 3 de diciembre? Sí, sería el juicio, donde donde ya se valora la prueba. El tribunal, que está conformado por 3 jueces, va a valorar la prueba, los documentos, los testimonios de los testigos ofrecidos, los peritajes, si merecen o no merecen tal o cual valor, ¿verdad? La vista pública es el momento donde se va a decidir si es culpable o es inocente. Y eso no está todavía programado en tiempo. No, eso después del 3 de diciembre. Eso se va a programar después del 3 de diciembre. Después del 3 de diciembre. Bueno, pues nos ha aleccionado la abogada Berta de León, de la parte querellante. Le agradecemos muchísimo su presencia por venir aquí a Gente Ve. Gracias por invitarme. Y seguramente la vamos a volver a invitar después del 3 de diciembre, si no es que antes, para ver cómo va a caminar este caso que está en la mira de la opinión pública, de la ciudadanía, sobre todo, que quiere tener un país libre de corrupción y libre de impunidad. Agradecemos mucho su presencia. Recuerde que esta entrevista mañana a las 7 de la mañana en retransmisión y a las 7 de la noche una nueva entrevista aquí en Gente Ve Opiniones.
Muchísimas gracias por su sintonía. Una historia real de valentía, coraje, tolerancia, de amor y sexo sin tabú. Te amo, Julián. Las Aparicio. De lunes a viernes a las 9 de la noche. Exclusiva de Gente B. Iniciamos la tercera temporada de Rutas y Sabores. Estoy caminando en las calles de Ocicala, disfrutando de la amabilidad y la hospitalidad de su gente. Vamos a preparar una enchilada de desayuno. Bueno, la mejor manera de conocer a fondo un menú es entrando a la cocina. Nuevas rutas, nuevos sabores. Ah, no, hombre, eso se ve buenísimo. Rutas y Sabores. Sábado 14 de noviembre.